Hola otra vez, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Copa y Copa. Hoy vamos a explorar un universo que para mí es apasionante. Vamos a entrar un poquito más en materia de lo que realmente hace a Dislicores lo que es, y es el mundo del vino. Y para eso tengo a dos expertos que me están acompañando, Lorena y Andrés. Son personas que han acompañado el proceso desde su expertise como sommelier de la compañía y a través de su conocimiento han ayudado a que la cultura del vino pues llegue a todas las, digamos, lugares de Colombia, restaurantes, personas, y ese conocimiento pues hoy queremos transmitirlo de una manera súper chévere y que todos empecemos a entender qué es lo que hace de este mundo, ese mundo tan maravilloso y tan extenso. Entonces, primero presentarlos, Loren y Andrés, bienvenidos. Gracias, Grego, por invitarnos. Para empezar como a conocernos un poquito y antes de entrar en materia, me gustaría hacerles la pregunta a ambos de cómo llegaron a este mundo, cuál fue ese recorrido de ustedes de empezar en el mundo de los licores, del vino y cómo ese conocimiento se fue formando a hacer y ese montón de conocimiento a llevarlos a ser expertos el día de hoy. ¿Qué fue el recorrido que hicieron? Bueno, primero me presento, mi nombre es Lorena Velázquez, yo soy la feliz sommelier de Dislicores para Dislicores en el eje cafetero y CAM del cemento especializado para los store. Y pues nada, yo creo que el maravilloso mundo del vino me choqué un día con una copa después de un triste episodio que me pasó, que fue que me tocó retirarme de la cocina porque también soy chef. Entonces destapé un vino que en este momento lo tenemos en el portafolio. Yo no trabajaba para licores, obviamente, y se llama Almamora. Incluso mi perrita se llama Almamora, y destapé ese vino y me encontré con unos aromas impresionantes que destaqué mucho y me recordaron mucho también a la gastronomía porque encontré vainilla, encontré pimentón. Fue un Almamora Cabernet Sauvignon y me encantó, me fascinó y empecé a enamorarme de este vino y me declaro una loca enamorada y perdida de este mundo. Y aquí voy, pasito a pasito, creciendo y enamorándome cada día más. Gracias, Loren. Andrew, ¿y vos? Pues en mi caso son ya 16 años que estoy metido pues como en el mundo de las bebidas alcohólicas, vinos y licores, sobre todo más vinos. Y pues yo trabajé en una compañía siendo como asesor de vino en la cava de vinos, atendiendo a la gente, asesorándola. Y pues inicialmente con la pasión pertinente de uno querer aprender muchas cosas, pero tratando de aprenderlo lo más rápido posible, pues porque había que tener un conocimiento básico para poder transmitirlo bien. Y pues empecé en esta cadena de supermercados, empecé a trabajar como asesor de vino, que era la figura en ese tiempo. Eso ya hace 11 años, pues que estoy en Dislicores, voy a cumplir 11 años realmente, pero son 16 años trabajando en esto. Y me topé con el mundo del vino, que no me gustaba, que no lo conocía, que nunca lo había probado, que no tenía ese mundo tan claro, pero sobre todo la sensación del vino no me atraía. Pero a partir de la cata de vino, porque por obligación, cuando uno es catador, cuando uno es asesor o está en este mundo de los vinos, toca catar, toca probar vinos. Y bueno, a partir de ahí empecé a conocer el mundo del vino, pero también a entender la responsabilidad de aprender de vinos. Y creo que ese fue el inicio más importante, y cuando uno lo siente cierta presión alrededor de cierto conocimiento en la vida, pues indudablemente esa presión al inicio, aunque es un poco incómoda, luego se transforma en una pasión, como en mi caso, por ejemplo, que ya es una pasión realmente este mundo del vino. Aprendí a conocerlo y hoy lo amo sin lugar a dudas. Súper chévere. Yo creo que esas historias pues de ambos, yo creo que son lo que queremos regar en Colombia y es una de nuestras misiones y garantizar que nuestro trabajo a través de enamorar de la pasión y el mundo del vino a muchas personas en el país. Y para eso me gustaría empezar a contextualizar y contar un poquito de esa historia. Voy a ir dando como ciertos datos y ciertas cosas. La idea es que participemos y ustedes me vayan contando anécdotas que conocen de esa historia que voy a ir contando. Entonces, partimos de la palabra, pues inicialmente de dónde viene la palabra vino. Hablamos de vinium desde el latín y empezamos a remontarnos hace más de 6.000 años, a donde empieza la historia del vino realmente. Vemos, digamos, en la creciente fértil, las civilizaciones en Mesopotamia empiezan a tener como sus primeras interacciones con el vino entre 3.000 y 6.000 años, hace 3.000 y 6.000 años, y donde empiezan como las actividades vitivinícolas realmente, no necesariamente como lo que hoy conocemos como vino, sino como, digamos, jugos destilados y, digamos, asociados de lo que es el jugo con azúcares añadidos y un montón de conceptos alrededor del jugo de la uva. Aquí es donde empezamos a ver también todos estos conceptos de
cómo se prensaba el vino y empezamos a conocer que antes el vino se producía sacando el jugo a través de pisarlo y empezamos a interactuar con el mundo del vino y vemos pues como esas primeras imágenes a través de herramientas que ya la humanidad había empezado a desarrollar con el bronce. Entonces se dan, digamos, que esas primeras producciones en esas sociedades donde la creciente fértil permite también esas primeras civilizaciones organizadas de manera que permitían que los viñedos y los cultivos se dieran de manera pues estructurada. Y que yo creo, Grego, que ahorita que tú dices, por ejemplo, organizadas, pero estamos hablando de 6.000 años antes de Cristo, que en ese tiempo yo creo que las bebidas que se hacían son lo que ahora evitamos que se hagan, que son esas, por ejemplo, fermentaciones espontáneas, ¿sí? Que son esos vinos mal equilibrados y mal elaborados, porque no creo que un vino que le colocaran azúcar, sabiendo y teniendo en cuenta que la uva es la fruta más dulce del mundo, teniendo en cuenta que no necesita azúcar añadido para producir su propio alcohol, pues quedaran tan ricos como quedan ahora. Entonces yo creo que eso era de verdad súper espontáneo junto con la fermentación, porque no tenían cámaras de frío, no Sí, no hay tenían un montón de tecnicismos cosas, claro. en esa historia. Yo creo que dentro de estas civilizaciones vemos civilizaciones como babilonios, sumerios, que realmente uno dice, sí empezaron a verse organizados, pero realmente el tema de herramientas, maquinaria, el tecnicismo del proceso de recolección, cómo tengo que hacer cada uno de los pasos, se fue formando un poquito más adelante y realmente vemos un crecimiento exponencial, un boom exponencial de manera organizada en el antiguo, digamos, Roma, Grecia, y este imperio romano que realmente formaliza a través de su civilización estructurada una cultura donde empiezan ya a interactuar diferentes grupos de conocimiento y entra algo muy chévere que no todos conocemos y es donde la religión, puntualmente cristianismo y los monjes puntualmente, cómo el conocimiento y cómo estos monasterios y cómo las agrupaciones religiosas fueron perfeccionando de manera muy importante, aportando de manera muy Mm. importante a la producción del vino desde ese tecnicismo y el conocimiento. Entonces ahí digamos que años después en Roma y en Grecia se empieza a dar como ese boom y la estructuración técnica de lo que es el vino como producto insignia de la cultura europea se empieza a marcar de manera pues muy diferenciada. Eh, en ambas, digamos desde el inicio, incluso años antes de esto, siempre la bebida de los vinos, digamos que tanto las espirituosas como los vinos eran bebidas de los dioses. Porque hablamos de espirituosos o hablamos de, digamos, de la sensación de espíritus en el alcohol, es algo súper chévere y es, ese espíritu se sentía como que era la posesión de los dioses o había un tema de divinidad asociada a los vinos, porque digamos que generaba esa sensación de embriaguez, esa sensación como de la cabeza un poco ligera y siempre se asociaba que eso era la presencia de los dioses en las bebidas y por eso digamos que se asocia la palabra espíritus a digamos el tema del alcohol y también principalmente sobre el vino se le asocia un rol muy importante sobre la religión. Eh, digamos que después de la caída del Imperio Romano, hay algo súper chévere y es en esa caída, en esa transición de la caída del Imperio Romano, llega una amenaza nueva importante y es la cerveza. Cuando el foco de la cerveza y todos los cultivos de la cerveza empiezan a desaparecer porque la cerveza empieza a dominar, digamos, la producción por muchos temas, la cerveza le quita campo y es una amenaza importante para los cultivos y los viñedos y se empieza a transmitir, digamos, a un poco a ese cultivo, digamos, de la cebada, de lo que se utiliza La para fermentación la de la... fermentación y para todo, digamos, el proceso de producción. Y empieza a asociarse la producción del vino a fincas o lo que hoy conocemos en el mundo del vino como pagos, chateaux y, digamos, los viñedos y se asocia la producción del vino a estas propiedades normalmente privadas, normalmente asociadas también pues como o a temas religiosos o a temas de poder y que las grandes fincas tenían en su jardín, por decirlo así, su viñedo. Y hoy conocemos este concepto de pagos, que es una palabra de describir una finca que tiene un viñedo de, de producción y que usan ese viñedo para hacer sus propios vinos. Hoy muchas de las casas que vamos a hablar de vinos tienen, digamos, ese concepto de los pagos. En España son los pagos, en Francia son los chateaux y así sucesivamente en el resto del mundo. Y digamos que empieza a estructurarse unas denominaciones muy específicas de lo que es cada tipo de vino, que ahorita entraremos pues en detalle a eso. ¿Qué es lo más importante y para mí lo más chévere? Y es cuando el vino llega al resto del mundo. Empezamos a ver primero con la llegada de los españoles, más o menos 1492, con la llegada de los españoles a América, al Cono Sur puntualmente. En el Cono Sur empezamos a ver, digamos, una conexión súper importante en Chile y Argentina, que hoy son insignias de la producción del vino del Cono Sur.
son países, digamos, que tienen sus procesos estructurados y productos muy diferenciados, logran, digamos, a través de la influencia de los europeos hacerlo. Y digamos, esa influencia no solamente se ve en el cono sur, luego con la llegada de los franceses y los ingleses a un poco, digamos, añitos después a la parte norte del continente americano, donde se establecen colonias importantes y hoy, digamos, se ve California como el eje fundamental de América del Norte con la producción del vino. Y sucesivamente así los europeos tuvieron influencias en muchas partes del mundo. Posteriormente, esto se denomina el Nuevo Mundo. El Viejo Mundo es todo lo de Europa y el Nuevo Mundo es todos esos países que llegan a tocar Oceanía con el tema de Nueva Zelanda y Australia, Sudáfrica en el continente africano, y se empieza a regar y a estructurar, digamos, de manera muy diferenciada cada tipo de vino que pues, se produce en cada país. ¿Y Es sabías, que Grego, que esa historia también se parte en dos, de Viejo Mundo y Nuevo Mundo, cuando llega una plaga que se llama filoxera? Sí, ahorita iba a Esa, tocar. Cuéntanos, Loren, un a mí poquito de cuando eso. me cae mal alguien no le digo ninguna palabra fea, sino que le digo filoxera y ya, pues todo el mundo queda como si nada. Si nadie entiende. Sí, no. Entonces, ¿qué pasa? Filoxera llegó, Andy, ¿llegó qué? 1860. sí, es el siglo XIX, Más o sin menos lugar a entre el dudas, 60 y el 1800. 65, sí. Ese fue el tiempo. Ese fue el tiempo y resulta que acaba con la plantación, casi con el 90% de toda la viticultura en el Viejo Mundo que conocemos ahora, que es Francia, España, Italia. Y hay una historia, y es que Francia se reúne con Italia y con España y les dice, vení, pues obviamente con otro acento, ¿no? Y les dice, vení, vamos a hacer una cosa, vamos a plantar nuestras uvas en otros países para que no nos quedemos sin vino. Y España e Italia les dice, no, la verdad no nos interesa, vamos a pasar esto así y volvemos a plantar luego, lo que quede pues seguimos sobreviviendo. Y ahí es donde nosotros en el Nuevo Mundo conocemos ahora más las cepas francesas que las cepas italianas y españolas, como es, por ejemplo, la Malbec. famosa Cabernet Sauvignon. Sí, y creo que esa influencia, pues, no entendemos a hoy porque digamos que el tema de los pesticidas y muchas maneras de la técnica perfeccionada de la agricultura permiten prevenir este tipo de situaciones. Anteriormente, una plaga que se convierte en epidemia es destructiva completamente sobre una industria. Y sigue existiendo la filoxera, pero gracias a eso, por ejemplo, no es que hay muchos. Yo recuerdo una vez que llegué a un viñedo y yo toda romántica, ay, sí ve que es que el vino es muy bonito, es que el vino tan romántico, todo alrededor como cercado en rosas blancas y Así rojas. es. Y yo, no, qué cosa tan espectacular. Y me dijo el dueño del viñedo que es amigo y me dice, ¿cómo deja de ser boba? ¿Vos crees que eso es así? Eso no es que decoración. no, las rosas son primas hermanas de la parra, que es pues de donde viene la uva, de donde viene la vid, y es como carne de cañón. Si va a llegar alguna peste, si va a llegar algo, primero le llega la rosa, entonces Y lo ella hace más cubre. evidente, y lo hace más evidente como alerta más rápidamente Claro. que hay una peste. Entonces, claro, cubre la rosa a la vid. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya dicen, bueno, una alerta, entonces tienen cómo reaccionar sin utilizar pesticidas o herbicidas, que es lo que estás contando. Listo, entonces digamos que ese contexto de la historia entra a mucho nivel de detalle. Cada país, cada origen tiene una historia por contar muy diferente. Tenemos dentro de este mundo sin fin de historias para contar. Cada proceso nuevo tiene un nombre y apellido, cada tipo de producto tiene un nombre y apellido. Hay variaciones dentro de estos universos que tienen nombre y apellido, pero la idea es que dentro de esta dinámica que queremos compartir con ustedes, vayamos conociendo a detalle todo esto en los siguientes episodios. Por ahora, vamos a entrar en materia realmente. Aquí tenemos un montón de productos y vamos a ir paso a paso hablando de no solo el producto, sino lo que cada uno representa. Y voy a empezar con la primera pregunta, que es la más clave y básica que podemos hacer, y es, ¿qué es un vino? ¿Qué características tiene que tener un líquido para llamarse vino y que realmente lo identifica como tal? Porque vemos vino de manzana, vino de muchas cosas, pero realmente sé que tenemos unas reglas súper claras y básicas de lo que es un vino. Siempre básicamente, Grego, que hablamos de vino, nos estamos refiriendo a una bebida fermentada. Entonces el vino es un fermentado, como lo es la cerveza, como lo puede ser la chicha, como lo puede ser muchas otras bebidas fermentadas. Pero es importante entender que cuando hablamos de vino, estamos hablando de una bebida fermentada cuya materia prima más importante es la uva. Entonces, de hecho, vino, la palabra vino, la acepción vino, viene de vid. Y cuando hablamos de vid, pues es la plantica cuyo fruto es la uva, ¿cierto? Entonces,
Básicamente, digamos que en el término más ortodoxo que podemos hablar, aunque no se trata de eso, pero es importante entender que siempre que hablamos de vino, estamos hablando de una bebida fermentada a partir del mosto de la uva, es decir, el jugo de la uva, junto con sus pieles o sus ollejos, y que básicamente uno puede fermentar uvas verdes o uvas tintas para hacer vinos blancos o uvas tintas para hacer vinos rosados o tintos. Inclusive con las mismas uvas tintas se puede hacer vino blanco también. Pero que a partir de ese proceso tan bonito, natural, absolutamente natural, que se llama fermentación, es como logramos que un mosto, es decir, el jugo de la uva, cuando uno prensa la pulpa, que contiene azúcares, es decir, glucosa y fructosa, esas azúcares, por efecto de las levaduras, cuando el enólogo pone levaduras ahí, microorganismos, pues esas levaduras lo que hacen es metabolizar ese azúcar, convertirlo en alcohol y pues crear una bebida con un sinnúmero de características aromáticas y gustativas, y que básicamente todo se da a través de ese proceso básico y fundamental que es la fermentación, que creo que es el proceso inicial para hacer cualquier bebida alcohólica, no solo el vino. Solo que si llamamos vino a una bebida es porque estamos fermentando uvas. Por eso a veces, digamos que los sommeliers nos ponemos un poquito psicorrígidos, aunque pues yo creo que aquí somos muy mente abiertas, nos ponemos un poquito psicorrígidos cuando nos dicen vino de manzana, vino de piña, vino de durazno, vino de café. Sí, Pero, son fermentados de esos productos, pero vinos no son. Pero pues Exacto. yo soy muy mente abierta, les digo, pero yo pues un vino que es maracuyá, manzana, no, vení. Eso es un Eso es un cóctel. aperitivo. Sí, es un aperitivo, un Vamos a fermentado de acomodarnos. fruta. ¿Por qué? Porque está la familia, las bebidas alcohólicas, y están los fermentados, los destilados, los licores y los aperitivos. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? La bebida, las más importantes son los fermentados, porque de ahí nace absolutamente todo. Cuando tú haces un vino, imagínate es que yo recuerdo las anchetas de Navidad, ¿no? Vino de manzana. Que en Imagínate- Colombia, que en Colombia históricamente ha sido como el concepto que más Con las galletas, conocido. pues. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El vino de manzana. Imagínate si para elaborar alcohol, producir alcohol y hacer una fermentación natural se necesita azúcar. Decime de dónde voy a sacar la suficiente azúcar de una manzana verde. Si eso, Total. pues no. Entonces, es Sí, acomodar hay unas eso. variaciones. Entonces hay que meterle azúcar, y ahí es donde ya no es bueno para el cuerpo, porque es que el vino es la vida perfecta del mundo. O sea, Hablemos de eso, Loren y Andrew, que me parece chévere entenderlo. De manera súper explícita entendamos cómo se hace un vino. Porque cuando entendemos cómo se hace un vino, entendemos por qué un vino es especial y por qué lo otro no se puede llamar vino. Digamos que a grandes rasgos, Grego, porque eso es un tema mucho más complejo, a grandes rasgos básicamente es vendimiar o cosechar, recoger la uva de un viñedo, ya sea uva tinta o uva blanca, pues uva verde. Y básicamente esa uva, primero en la pulpa, es decir, en el mosto, digamos que en la parte central de la uva, donde se concentran los azúcares, los ácidos, que es una parte importantísima para producir, por supuesto, alcohol. Esa pulpa se prensa, pues luego primero se despalilla, se quitan la parte leñosa de la uva, se queda solamente las uvitas, aunque algunos vinos se hacen con la parte leñosa, o con el Dependiendo escobajo del- que llamamos, con el raspón, sí. con el raspón, y básicamente esa pulpa es la que contiene todos los azúcares y los ácidos. Se hace Pero un jugo a base de eso. es un jugo. Inicialmente, cuando uno tiene una uva y la prensa, es un jugo de uva. Pero el proceso lindo está en que las levaduras, que son microorganismos de un género específico, De sobre ahí todo, entonces se pasa, digamos, ese jugo se pasa a unos tanques de fermentación. Existe, digamos, esa transición. Pero Grego, vea, y pasa algo ahí, y vuelvo a la fermentación precipitada. ¿M? Porque cuando hacemos la vendimia, tenemos que llevarlo a unas cámaras de frío para que todas estén como a una misma temperatura y empezar a prensar. Porque muchas veces, por ejemplo, en la casa, ¿qué pasa? Ay, el jugo de mora se nos dañó, ¿cierto? Sí, porque existe una madurez acelerada del producto que no Claro. es ideal para la Y producción. lo dejamos, entonces, ¿qué hicimos? Lo licuamos con azúcares y lo dejamos afuera de la nevera, sin preservar como una cadena de frío. Entonces hay que tener primero esa cadena de frío, llevarla a la maceración y luego lo pasamos a Cuéntanos, los Loren, tanques. esa palabra maceración la definimos ¿cómo? Maceración es lo que básicamente hacían anteriormente con los pies, que es aplastar el ollejo con el mosto, ¿sí? Macerar. Ollejo y mosto es piel y pulpa. Sí, piel, que es la causante en los vinos tintos de darnos color, taninos y aromas. ¿M? Y el mosto es el causante tanto en la uva blanca como en la uva tinta de darnos
agua, azúcar y acidez. Entonces, digamos que ese paso se da como vendimia, que es la cosecha, digamos el prensado, donde se hace, digamos, todo ese jugo de las frutas. Es muy importante también entender que según el perfil de producto que se quiera, se mantienen o se retiran ciertos tipos de elementos de esa pulpa o de ese jugo o de esa uva para hacer pues un acabado específico según el enólogo lo que desee. Ujú. Y todo eso tiene que suceder bajo una cadena de frío. Una vez tengo ese jugo prensado, mantengo la cadena de frío y ¿qué pasa con ese jugo? Lo llevas al tanque de acero inoxidable. Sí, dependiendo. Si es un vino, pues, porque hay vinos que pasan inmediatamente toda la crianza en barrica, o sea, todo, fermentación, todo. Si es un vino muy, muy, muy top, ¿sí? Si es un vino, por ejemplo, joven o si es un vino diferentes estilos, entonces la mayoría se hacen en el tanque de acero inoxidable. Entonces ahí se le pone la levadura, que es lo que nos explicaba Andrés, y es donde la levadura empieza a comer azúcar y a transformarla en alcohol. Andrew y Loren, ¿cómo se determina el tipo de levadura y la cantidad de levadura que se le pone a un tanque? A eso iba precisamente a hablar de eso, Grego, y es que no cualquier levadura produce el alcohol y las características aromáticas que se necesitan en un vino. Básicamente la levadura es del género Saccharomyces cerevisiae, que es un término en latín que básicamente es el nombre de la levadura que se utiliza de hecho para fermentar también cereal y hacer cerveza también, cereal o cebada malteada y para hacer cerveza, porque no cualquier levadura nos sirve para producir alcohol, es la Saccharomyces cerevisiae. Y a partir de esa levadura, ahora también se puede fermentar con levaduras indígenas que estén Autóctonas. autóctonas que estén en el viñedo. Pero esas levaduras aún así a veces no alcanzan a producir el suficiente alcohol y la suficiente carga aromática que necesita el enólogo para un vino puntualmente, ya sea blanco, rosado. Sí, que es más, digamos, más arriesgado porque no sabemos el perfil de producto que va a salir de, si no se usa, digamos, esa levadura estabilizada y testeada y probada que funciona pues para eso. No, y que Así es. dependiendo del clima que tengamos ese año, pues la uva puede venir con más carga de azúcar. Entonces, de pronto la levadura no tiene la suficiente fuerza para transformar todo ese azúcar en alcohol, que es lo que necesitamos la mayoría de veces para tener un vino perfecto y sin azúcar residual, pues, por ejemplo, para la mayoría de gustos. Listo, entonces vamos resumiendo. Pasamos de lo que es todo el tema de cosecha. Ahorita les preguntaré más o menos los tiempos y todo. Hablamos de cosecha, recogida de la uva que denominamos vendimia. Pasamos a un prensado. De ese prensado obtenemos un líquido, que digamos es ese zumo, jugo de la fruta. De ese pasamos a tanques o a barricas. Y de ahí, digamos, a pasar la levadura para que suceda una fermentación y tengamos, digamos, presencia alcohólica. ¿Y qué pasa después? Luego es muy importante aclarar que cuando hablamos de azúcar en las uvas, estamos hablando, o en el vino, estamos hablando de azúcar natural, es decir, glucosa y fructosa. Fructosa, sí. Es decir, en el vino, o por lo menos los vinos que se hacen en los países productores tradicionales y digamos que tienen los climas, que tienen los suelos, en ningún caso, por más dulce que sepa el vino, Se le agrega. se agrega azúcar. O sea, el azúcar siempre es resultante del proceso de fermentación, que eso es fundamental. Eso es para fundamental tenerlo en y cuenta. también para el consumidor entender que cuando las etiquetas declaran que hay añadido, pues digamos azúcares añadidos, realmente hay una desviación de la teoría básica del vino y es otro tipo de productos. Sí existen bebidas vínicas con azúcares añadidas, pero el vino como vino no tiene esas azúcares añadidas. Que ahí Digamos cuando que es hablamos, importante de eso. Así que es. ahí cuando hablamos, por ejemplo, de esos productos de azúcares añadidos, que es a base de vinos, ya son cócteles vitivinícolas, ¿m? Que ya tenemos azúcares añadidos. Entonces, ahí ya es otra cosa totalmente diferente porque el vino no tiene azúcar Partimos de añadido. esa glucosa y fructosa que naturalmente están presentes tanto en la piel como en la pulpa. En el mosto como en el ollejo. Y, digamos, dentro de esa fermentación, ¿cómo llevamos a entender el nivel alcohólico perfecto? Porque entendemos que cada vino tiene unas variaciones, unos rangos diferentes de la cantidad y porcentaje de alcohol por botella. ¿Cómo se llega a la estabilización de ese producto? ¿Cuánto tiempo pasa ahí? Y pues quiero conocer, porque sé que hay muchas variaciones de tiempos, de guardas, que determinan qué tipo de vino es. Pero una vez tenemos, digamos, ese producto en fermentación, ¿qué pasa después? El alcohol, Grego, siempre va a ser, digamos, la parte fundamental, va a ser la estructura o la columna vertebral de una bebida alcohólica, de cualquiera, no solamente el vino. Ahora bien, en el caso del vino, uno encuentra vinos con alcohol mínimo para que se considere vino, según la legislación, de 8 grados hasta máximo 15.5 grados de alcohol.
Eso, por supuesto, en ningún caso adicionando alcohol, porque tampoco adicionamos alcohol en el caso de los vinos tradicionales o vinos de mesa, porque hablaremos pues más adelante de los vinos fortificados o vinos generosos, que ya es otro cuento donde hay una parte de adición de alcohol. Pero digamos que por fermentación natural, las levaduras nunca alcanzan a producir más de 15.5 grados de alcohol. En ese mismo momento, Que por cuando... eso, que eso determina esos rangos tan específicos que el vino puede tener en su alcohol. Exactamente, En cuanto y al alcohol. eso por supuesto aplica para blancos, rosados y tintos. Ujú. Sin embargo, generalmente los vinos que tienen un poco más de grado alcoholimétrico son los vinos tintos, ¿cierto? Porque hay mayor concentración de azúcares en el mosto. Entonces la clave es esa, entre más azúcares haya en el mosto, seguro más alcohol habrá en el proceso de Sí, fermentación, más porque la transformación de levadura, azúcares a alcohol. claro, tendrás más alimento para Pero, transformar en alcohol. pero ahí no quiere decir que el vino tinto sea malo porque tiene más azúcar, ¿cierto? Que no se vaya a transversar la información, porque como tiene más alcohol, la levadura se consume este alcohol hasta que muere. O sea, la levadura muere por intoxicación alcohólica, quedando un vino llamado seco, ¿sí? Porque se consume todo el alcohol, queda con 1 gramo de azúcar por litro. Listo, entonces ahorita, dentro de ese proceso, cuando tengamos la estabilización del alcohol, ¿cómo sucede el proceso de cuánto tiempo lo guardamos? Después de eso pasa a, digamos, a barricas, algunos tienen pasos por maderado y otros pasan directamente a botella. ¿Cómo se da esas variaciones y cómo se selecciona qué vino pasa por dónde? Y llevamos eso, digamos, a la botella y al proceso pues de embotellado. Digamos que el proceso de elaboración de un vino, en términos generales, puede durar entre 20 días o un mes, dependerá si es blanco, rosado o tinto. Ese proceso de elaboración, pues entre fermentación, maceración, remontajes que se hacen en el tanque, es decir, todo el tiempo permitir que los ollejos estén en constante movimiento para que aporten no solamente color, sino obviamente mucha más carga aromática y sensaciones de sabor y astringencia. Pero ese proceso generalmente dura un mes, entre maceración, fermentación, cuando hablamos de la fermentación. Cuando un vino va a salir al mercado como un vino joven, es decir, un vino que no se añeja en barricas de roble o barriles, pues ese vino se embotella, bueno, se estabiliza, se filtra, procesos que permiten que no hayan sedimentos ni residuos microscópicos en el vino. Sí, un líquido homogéneo, estabilizado, filtrado, para Exacto. garantizar que ya puede pasar directamente Limpio a y la clarificado. limpio y clarificado a la botella. Exacto. Hay algo súper chévere en ese paso antecitos. Hay un elemento que ayuda a hacer la separación, me parece súper bacano que entendamos, y es, en muchos casos, para esa separación es el filtrado. ¿Cómo sucede? Porque no es el filtrado que creemos a través solo, digamos, de coladores. Hay, digamos, elementos naturales que permiten separar esos, digamos, sedimentos que existen en el vino dentro de los tanques para separar lo que es el líquido y, digamos, separar todos esos sedimentos. ¿Cómo se da eso? Nosotros tenemos incluso, Grego, una bodega que se llama, la manejamos en Dilicores y que amo, se llama Muga, y hacen la clarificación con huevo. Entonces, ¿cómo se hace esta clarificación con huevo? Se hace toda la fermentación y luego de que se hace la fermentación, entonces lo que se hace es por 100 litros de vino, se cogen 3 claras de huevo, a estas 3 claras de huevo se le pone un poquito de sal, se bate y luego de que se bate, para que no quede a punta de nieve, entonces se le pone al vino y empieza el proceso de filtración. Y esto lo que va haciendo es que con el peso, digamos, la diferencia de las densidades de la clara de huevo versus el líquido va acumulando y bajando esa clara hasta que acumula, digamos, todos los residuos. Todos esos residuos. Yo llamo eso, para romantizarlo otro poquito, para que la gente no le suene tan feo como el huevo en el vino, yo digo que empieza la danza entre el vino y el huevo. Entonces Sí. empieza la danza entre el vino y el huevo en ese tanque de acero inoxidable y abajo, cuando ya se termina, entonces se hace el descube. Entonces se descube y en la parte de abajo queda como por decir cuando hacemos, que la mamá le decía a uno, el café ya estuvo, pero déjelo reposar un poquito para que se asiente, cuando hacíamos el café colado, Ajá. pero no hacía el colador, sino que se dejaba sentar. Entonces queda todo ese cuncho abajo, como todo el residual, todas las heces del vino, por decirlo así, y ya luego se hace el descube y queda el vino brillante, limpio Cuando y hablamos de perfecto. descube es realmente la parte baja del tanque, abrirlo para que a presión salga, digamos, todo ese sedimento y se cierra para mantener y separar ya por completo el líquido. Exactamente. Ahora es importante hacer una aclaración y es que clarificar
para clarificar no solamente lo podemos hacer con clara de huevo, Sí, hay podemos clarificar métodos. con otros componentes minerales, derivados minerales o derivados vegetales también. Entonces, por ejemplo, se puede utilizar bentonita. Claramente con la clara de huevo estamos utilizando la albúmina, pero en el caso de la bentonita, por ejemplo, ya son derivados minerales. Pero también se puede clarificar a través de procesos naturales, clarificación por decantación natural, Sí, y no adicionar por absolutamente nada. gravedad. Por Por gravedad, gravedad. Entonces, eso es muy importante porque todos estos detalles son lo que empezamos a entender por qué un vino, cada vino es tan único y tan diferente. Porque según todas las decisiones que dentro del proceso se tomen, hay características que dejan a un vino con X o Y perfil de producto. Y como lo dice Andrew, hay esas diferentes técnicas o métodos que se pueden implementar para un mismo propósito. No es, digamos, una única regla y ahí está el arte de la enología, que Y es la vienen, decisión que se toma alrededor de todo este proceso productivo. y Así vienen los es. vinos veganos, ¿no? Que clarifican con papas o guisante. Todo eso, O sea, incluso desde el viñedo también, todos esos viñedos de certificación orgánica que no usan pesticidas químicos, sino pesticidas naturales o otros métodos de control de peste. Y empezamos a entender un montón de conceptos que le dan unas características tan únicas al vino, pero como eje fundamental hay un paso a paso, digamos, muy transversal a todo, más allá de que tengan variaciones en ciertas métodos y técnicas. Una vez eso. tenemos ese líquido, según el perfil del producto, como lo definimos, vinos jóvenes, aquellos que pasan directamente de ese tanque de fermentación a la botella, después de ese proceso, digamos, de limpieza y de estabilización, pasan directamente a una botella y esos vinos los clasificamos como vinos jóvenes, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esos vinos que conocemos como con añadas, vinos añejados, vinos que pasan por madera, por barrica, que es un término que todos creemos que el vino pasa por madera, que todos los vinos pasan por barrica y realmente no es necesario que un vino tenga ese paso? ¿Cuáles son esos vinos y por qué ese paso por madera los hace especial? A veces solemos confundir, Grego, y nos lo encontramos mucho cuando hacemos nuestras actividades cotidianas de catas y capacitaciones, y es que a veces suele confundirse la palabra o el concepto fermentación con añejamiento. Y Añejamiento, sí son es. dos conceptos absolutamente diferentes. Dos momentos Dos momentos diferentes totalmente Diferentes. diferentes. también. Ya explicamos fermentación, que es producir alcohol a través de adición de levaduras que se comen el azúcar y producen alcohol. Cuando hablamos ya de añejamiento o crianza, como dicen los españoles, es que ese vino, luego de estar estabilizado, filtrado y clarificado, que son tres procesos diferentes, no los explicamos aquí en detalle porque es mucho más complejo, pero son tres procesos diferentes: filtrar, clarificar y estabilizar. Sí, Cuando ese vino ya está, digamos, en sus condiciones para embotellarse, si se va a destinar para un vino crianza, que es una categoría muy española, si va a ser reserva o si va a ser gran reserva, ese vino pasa a unas barricas o barriles de roble, que generalmente el contenido son 225 litros, el tradicional, barricas bordelesas, pueden ser más grandes o más pequeñas, pero generalmente 225 litros de contenido, y generalmente es roble americano o roble francés, que es el que más se utiliza. es muy importante. Ese tema del roble, digamos, es fascinante porque cuando entendemos, y ahorita les doy como ese espacio para entender el perfil y lo que esto hace sobre un producto, la cantidad de veces que se use la barrica, la cantidad de, digamos, Los tiempo que se aromas. guarde, los aromas. Hay un montón de características que hacen que este paso por madera, esta guarda como del vino, que hacen que el perfil sea uno cuando sale, digamos, de fermentación y otro cuando sale de la barrica. Es un mundo fascinante. Cómo, digamos que dentro de todo el universo del mundo del vino, dependiendo de los orígenes, hay unas legislaciones que determinan qué vino es reserva, gran reserva, unos tiempos diferentes, o hay, digamos, una estandarización de estas reglas. Pues hay estandarización, sí y no. ¿Por qué? Porque mira, se pueden hacer vinos, siempre se escogen como las parras más antiguas para hacer los vinos que pasan en barrica. ¿Por qué? Porque estas parras van a traer mucha más carga en la fruta. Sabor, en Mucha pocas más. palabras, sabor y complejidad. ¿Qué pasa? Cuando, por ejemplo, yo tenía 15 años, seguramente una conversación conmigo no era tan chévere. Ahora te sientas a conversar conmigo y seguramente ya tengo muchas más cosas que contarte. Es igual una parra, cuando está joven, es simplemente ofrece una fruta muy fresca, frágil, Ligera. no tiene un ollejo como tan potente para dar esa carga tánica y esa fruta que se necesita, hablando de los vinos tintos, que son los que más pasan en barrica. Entonces escogen estas parras que ya tienen mucha más edad y de parcelas o de parajes o de pagos o de chatús diferentes. Entonces,
siempre se escogen es dependiendo de la edad de las parras o del paraje o del lugar donde estén. Y entonces, digamos que dentro de esto, según el tipo de producto que quiero producir o se quiere, digamos, sacar al mercado, se tienen vinos que pasan desde semanas hasta meses y años en barrica, ¿cierto? Después de esto, ¿cuál es el proceso, digamos, de almacenamiento de esto? ¿Dónde se guardan? ¿Dónde se mantienen estas barricas? Greg, Perdón. no, Dale, no, dale, por favor. es que quería ahí algo puntual y es, también se escogen las diferentes barricas, porque por ejemplo, existen blancos que pasan en fudres. Entonces, esos blancos que pasan en fudres simplemente le quieren es dar como que esa barrica no le dé ese aporte a madera tan fuerte, sino que quiere solamente estabilizar la acidez y estabilizar cosas. Existen las barricas de 225 que cuenta Andy, entonces esa sí se aporta mucho más barrica. Entonces, todo eso tiene Porque que cubre ver. más volumen del líquido. Entonces, en pocas palabras, cuando hablamos de barrica, la selección que se hace alrededor de esa barrica, tanto el tema de capacidad en litros, como el tema de cuántas veces ha sido usada esa barrica, como su origen, y el tiempo que el líquido pase en contacto con esa madera, va a determinar completamente el producto. Entre más tiempo pase y más cantidad del vino pase en contacto con esa madera, más aporte va a tener la madera sobre el líquido, y entre menos pase, menos aporte o menos, digamos, notas de esa madera se va a transmitir al líquido. Entonces, digamos que es determinante para el sabor. Claro, Grego, y eso que estás diciendo va muy de la mano con un concepto que hoy en día hemos generalizado, que es el concepto de reserva. Cuando uno ve en una etiqueta de vino que dice reserva, pues digamos, hay que hacer claridad porque esto generalmente no se habla mucho. Y es que reserva no significa lo mismo en España que en Chile y Chile o que en Argentina. Argentina o que en Italia o que en Francia. Y básicamente siempre, eso sí, es importante tener claro que cuando decimos reserva, estamos hablando de un vino que tuvo un tiempo de contacto en una barrica de roble, pero que ese tiempo dependerá de la legislación de ese país y cómo Si considere un la palabra reserva, reserva. sí o sí, un vino reserva sí o sí tuvo paso por barrica, pero pudo haber pasado X o Y tiempo según si ese vino es de Andy, legislación española o argentina. Así es. Andy, incluso para que aclares bien ese tema, ahí tienes dos bodegas, una del Viejo Mundo y una del Nuevo Mundo que dicen reserva. Y es súper bacano. Muy pertinente, de hecho, y expliquémoslo para que eso no se quede en el aire. Es importante entender que reserva, por ejemplo, en el caso del Nuevo Mundo, cuando hablamos de Nuevo Mundo, para que nos pongamos en contexto, estamos hablando de los países que no son europeos, productores de vino, por supuesto. Entonces, bueno, eso abarca, pues, obviamente, muchos continentes. En el caso del Nuevo Mundo, hay una legislación menos rigurosa, menos estricta para los productores considerar su vino reserva y para añejarlos en barrica. Entonces, por ejemplo, para que tengan una idea, Nuevo Mundo dice reserva y ese vino puede estar en Chile 6 meses y pueden tener la inscripción de reserva. Ojo que lo que estamos hablando acá, al final no vamos a concluir si es mejor o peor que se guarde más o menos. Es Esos cuestión son de legislación y conceptos estilos, de cada país. Y de gusto, pues, de cada uno. de los Porque perfiles de consumo de cada país, de lo que cada país tiene como reglas autóctonas y es lo que hace especial realmente a cada tipo de cada origen. Y el gusto personal, Absolutamente. Grego, porque eso es como todo. Bueno, ¿te gusta el picante? ¿Cómo te gusta el picante? ¿Qué tan alto, qué tan bajo? Entonces, lo mismo son los vinos. Si, por ejemplo, tienes el Nuevo Mundo, por ejemplo, que está explicando Andy versus el Viejo Mundo, entonces ahí Andrés va a acabar de explicar y es dependiendo de tu paladar qué te llena y qué te gusta. Sí, si quiero, Sin lugar a probablemente dudas. ese reserva, digamos, español que tiene un tiempo por legislación un poco más amplio sobre el paso en barrica, pues encuentro ciertas características que probablemente no encontraré. Y no es cuestión de mejor o peor, es cuestión de qué estoy buscando yo. Exacto. Busco más complejidad, busco frescura, busco qué elementos, porque cada país tiene, digamos, y eso es lo que hace especial el mundo del vino, que cada legislación, cada origen y cada cepa, por decirlo así, ahorita entramos en eso, pues me garantizan esa diferencia. Entonces, poner un ejemplo, Andrew, para estos casos de los vinos que tenemos, para un Marqués de Vargas, que es un producto de legislación y de origen español, ¿cómo se considera para España un vino reserva y cómo se considera para Leida vino, digamos, de Nuevo Mundo, esas diferentes legislaciones? Claro, y precisamente era lo que estábamos contando y es que reserva bueno, cuando hablo de Nuevo Mundo me refiero a Chile, Argentina, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica. Sudáfrica, que son los principales productores. Bueno, China y Japón están produciendo vinos también, pero hoy no conocemos mucho de China y Japón. Sin embargo, el Nuevo Mundo tiene una legislación un poco, le decimos libertad vitivinícola,
para añejar sus vinos. Y generalmente un vino reserva en Chile o en Argentina puede empezar desde 6 meses y puede considerarse reserva. Pero no significa que todos los reservas chilenos o argentinos tengan 6 meses. Hay reservas que tienen 8, que tienen 12 meses y los tenemos en nuestro portafolio. Sí, es en como ese Dislicores. mínimo. Es simplemente como el un mínimo, Exacto. pues. correcto. Y por Pero- eso se llama libertad vitivinícola, porque no tienen como un consejo regulador que esté encima diciéndoles, vení, pero es que tienes que cumplir con estos meses. Entonces ellos juegan con eso también para el gusto de cada persona. A diferencia entonces de España, que España define, y no todo España, o sea, aquí se pone un poquito más compleja la cosa, pero no todo Sí. España, lo que voy a decir aplica para Rioja y Ribera del Duero. Precisamente el vino que tenemos hoy es un vino riojano que se llama Marqués de Vargas. Que tiene por consiguiente su propia, digamos, legislación asociada a qué considera reserva, gran reserva, etc. Exacto. Entonces Rioja y Ribera del Duero dicen a sus productores que si un vino se va a llamar reserva, debe estar añejado mínimo 1 año en barrica. Son 3 años en total. 1 en barrica mínimo y el resto del tiempo para completar 3 años en botella. Y- Cuando decimos botella es posición horizontal en una bodega. Sí, pues, guardando la oscura botella a durante 16 X cantidad de grados. tiempo. Correcto. Perfecto. Entonces, digamos que aquí ya empezamos a entender por qué la variación y este tema es tan apasionante y por qué hablamos de no la categoría de vinos, hablamos del mundo del vino. Porque es imposible hablar del vino como un ente sólido, rígido, un producto No. único. O sea, no hablamos jamás de este producto así porque las variaciones son infinitas y cada país, cada origen es lo que aporta eso y lo que hace de este mundo tan maravilloso. Pero para ir acertando, digamos, un poquito sobre lo que es el concepto, hay una pregunta básica y es, ¿cuántos tipos de vinos o uvas existen? Mm. Y cómo hablamos, cuando hablamos de tipos de uvas, hablamos de cepas, hablamos de, de productos que tienen variaciones infinitas. Y hablemos un poquito de ese concepto de cepa, de uva, colores, qué significa esto y por qué es importante para el mundo del vino. Bueno, tipos de vino. En los vinos, generalizando, tenemos 3. Tenemos espumantes, tenemos tranquilos y tenemos generosos o fortificados, ¿sí? Y en uvas o cepas, como también le decimos, se conocen más o menos 5.000 más los clones, ¿cierto? Andy, ¿tú qué opinas de eso? Y hay diferentes estudios que algunos dicen que más de 1.300 uvas, otros más de 5.000. En todo caso, digamos que es una cantidad considerable para entender el mundo como es de amplio y de complejo del vino y entender que hablamos de más de 1.000 uvas, para que pongamos en un contexto para todos, pero básicamente conocemos 10 o 15 variedades de uvas que son las más comerciales y las Representativas. más cultivadas en el mundo. Y a partir de ahí, pues hay un mundo tan complejo por descubrir a partir de las uvas o de las cepas, como decías ahorita. Bueno, cepa y uva básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que cepa en su término más puro es el tronco, la vid, a eso le llamamos cepa. Ujú. Pero hemos relacionado la palabra cepa con variedad de uva, pero básicamente Sí. es lo mismo. Pero hablando, digamos, de intentar simplificar un poco esto, tenemos en pocas palabras, en tipos de uva, uvas blancas y Y uvas uvas tintas. tintas. Digamos que son como origen, de ahí desglosamos ya un montón de variaciones y es importante aclarar, aquí ya vamos a entrar en esto, que un vino blanco no es solamente de uvas blancas, un vino rosado no es de una uva rosada y un vino puede, digamos, tener lo que llamamos ensambles y es mezclas entre tipos de uvas. Hay vinos que no solamente están hechos de un tipo de uva, una especie, una cepa, sino que tienen ensambles o juntan diferentes tipos de uvas y digamos que es casi que las recetas que hacen únicos y especiales a cada tipo de vino. Entonces de ahí partimos de, digamos, esos conceptos básicos y hay unas especies, digamos, variedades y cantidades de especies, pero básicamente tenemos el mundo de las uvas tintas y el mundo de las uvas blancas, Las uvas blancas. que a su manera producen vinos tintos, vinos blancos, vinos rosados, vinos espumosos y champán, y los vinos fortificados, y sus ensambles o juntarlas hacen productos también, digamos, derivados de su mezcla. Ese ensamble o juntarlas, que es ensamblage, blend o coupage. Ajá. ¿Sí? Ahí es donde hablamos de variedad de uvas. Yo recuerdo mucho un vino que probé con 19 uvas en una sola botella. Entonces tú te quedabas como, bueno, ¿y dónde están? Sí, ¿cómo puedo, de 19 cosas, cómo saco algo de cada uva? Qué locura, claro. Entonces era un 2% de Malbec, un 3% de Cabernet, pero si te sientas a evaluar el vino
él siempre te va a hablar, porque tal vez resulta un poco exagerado todo lo que estamos hablando del vino acá, pero siempre el vino es amigo y pues claramente es el que siempre nos ayuda a romper el hielo, a Es arreglar habilitador de sí, conversaciones. a arreglar todo, o sea, todo se arregla con un vino, todo es más fácil con un vino. Absolutamente. Bueno, para entrar en materia, ahorita Loren nos contaba que hay 3 tipos de clasificaciones de vino realmente. Tenemos los vinos tranquilos, los vinos espumosos y los vinos fortificados. Andrew, ¿qué significa cada uno de estos términos? Sí, siempre agrego que hablamos de vinos tranquilos y es un término muy técnico realmente. Son vinos que no son espumosos. Entonces, para uno definir un vino tranquilo o un vino quieto, son vinos que no tienen gas carbónico, no tienen CO2, que pueden ser blancos, rosados o tintos, por supuesto. Mientras que cuando hablamos de vinos espumosos o espumantes, como dicen los italianos, estamos hablando ya de vinos que tienen gas carbónico, CO2, adquirido de manera natural a través de 2 métodos, que es el método tradicional y el método Charmat, que luego hablaremos de eso, o vinos gasificados, simplemente inyección de gas carbónico como si fuese una gaseosa o una soda. Dejemos ese universo de espumas para ahorita, porque es un tema que hay que Mucha coger tela con para pinzas, cortar. hay mucha tela para cortar con ese tema. Entonces entendamos hoy en día de esas clasificaciones, espumas, como lo decías, también pueden tener espumas, tintas blancas y rosadas. Absolutamente, uno puede tener vinos blancos, rosados o tintos espumosos. Eso seguramente, pues a través del proceso de elaboración, de segunda fermentación, pues es indiferente si se utiliza una uva verde o una uva tinta para hacer un espumoso. Lo que sí hemos visto siempre en el mercado es que generalmente los vinos espumosos, llámese champaña o no, prosecco, lambruscos, como sea que uno los quiera clasificar, que luego hablaremos de eso, pues básicamente uno encuentra más espumosos blancos y rosados. Es muy raro encontrarse un espumoso tinto. Por supuesto que los hay, pero generalmente más blancos y rosados. Y por otra parte, pues están los vinos encabezados o los vinos generosos o fortificados. Es lo mismo realmente. Encabezado, generoso o fortificado es lo mismo. Y son vinos que en su proceso de elaboración, es decir, empieza la fermentación natural, pero el enólogo lo que hace es para parar esa fermentación, subir el grado alcoholimétrico y que el vino generalmente quede dulce, adiciona aguardiente de vino, es decir, brandy. ¿Sí? O sea, alcohol. Para subir el alcohol, ahí es donde encontramos vinos que pueden llegar hasta 19, 20 grados de alcohol. Que llamamos fortificados por eso, porque tienen esa fortaleza adicional de un alcohol que no procede, digamos, de manera natural del proceso, sino que se inyecta o se agrega en el proceso productivo. Claro. Ahí tenemos 2 que de pronto, para que la gente quede más clara, y es el Jerez y el Oporto, ¿sí? Esos son 2, por ejemplo, fortificados súper conocidos en el mundo vitivinícola, y es fortificado con brandy porque el brandy es un destilado de uva. Ambos con denominación de origen. Claro. De la región de Jerez en España. En España y en Porto de Portugal. Exacto. Entonces tenemos que son productos realmente que creo que en Colombia aún falta mucho por conocerlos. Incluso para mí pues son productos un poco, digamos, desconocidos como consumidor. Pero, digamos, sin duda alguna hacen parte de esta categorización. Pero vámonos, digamos, a entender el mundo de los vinos de una manera un poco básica para que todos, incluyéndome a mí, aprendamos un poquito de qué es un vino blanco, qué es un vino rosado, qué es un vino tinto, qué es un vino espumoso y por qué en el mundo de las espumas hablamos de tantas variaciones y por qué se vuelve relevante el origen del vino espumoso para nombrarlo de X o Y manera. Bueno, como todos saben, esta historia del vino y lo que conlleva es bastante extenso, se nos acabó el tiempo, pero tranquilos que vamos a tener la siguiente parte, terminando de conocer este maravilloso mundo con Lorena y Andrés, para que todos estén conectados y pendientes. Recuerden, por favor, seguirnos en Spotify, YouTube, TikTok como dislicores_store, en Instagram como dislicores, visitar nuestras 41 tiendas a nivel nacional y dislicores.com, dislicores app, para poder acceder a todo nuestro portafolio de productos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.